Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La televisión, usted lo sabe, goza del estatus intelectual que tienen otros medios como el cine, como la literatura, como la prensa. El cómico, escritor, actor estadounidense Groucho Marx lo dijo de la siguiente forma: encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende me retiro a otra habitación y leo un libro. Espero que no sea el caso, quédese aquí con nosotros. Nadie duda del poder de la comunicación televisiva. En México, apenas en el año 2021, el Internet superó a la televisión en alcance y penetración social. Las generaciones que crecimos sin Internet consumimos un promedio de 6 horas diarias. Y yo creo que consumía más. La televisión fue para nosotros, y sigue siéndolo, una ventana para mirar un mundo que se sabe mirado, una representación de los deseos y las aspiraciones de la gente que nos rodea. Es un falso espejo. Y aunque no lo parezca, la televisión y las letras tienen vasos comunicantes muy serios. La clase intelectual, por decirlo así, no dudó en analizar desde sus inicios el nuevo medio, y los escritores se sumaron a la pantalla para ampliar el horizonte de los libros y pusieron sus plumas al servicio, en el mejor sentido de la palabra, de las cadenas televisivas, ávidas de la historia necesaria para ocupar horas y horas de transmisión ininterrumpida. Hoy vamos a hablar brevemente de libros y televisión, de programas consagrados a la literatura, de espejos de escritores que son actores y actores que interpretan a escritores cansados que solo quieren mirar la televisión. Quédese aquí un rato con nosotros para que la televisión se convierta en el tema de esta tarde y los escritores que han participado allí. Ya lo dijo el filósofo, el escritor, el medievalista, el novelista Umberto Eco. La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Uno de los sobrenombres más populares de la televisión, y usted lo sabe, siempre fue la caja tonta, la caja idiota le llamaban. No es mentira que la televisión enajena. Las pantallas, como toda forma de virtualidad, son una forma de distracción y evasión. Muchas cosas lo son, pero la televisión ha sido la historia reciente de un actor crucial en este sentido, en la vida diaria, cotidiana del mundo. La televisión y en general las pantallas electrónicas han determinado las formas de convivencia en las últimas décadas. Dice el sociólogo francés David Le Breton: cotidianamente, la mayoría de las relaciones no exigen compromiso. La televisión, internet, los chats y los foros o el teléfono móvil son formas de estar sin estar y de liberarse de una relación con solo apagar la pantalla. El teléfono móvil, es decir, el celular y las demás tecnologías electrónicas, aún estando en el corazón de la vida urbana y cotidiana, son en realidad medios para apagar la calle o para poner momentáneamente entre paréntesis la presencia del otro, incluso mientras se mantiene con él una conversación cara a cara. El individuo contemporáneo, más que vinculado, está conectado, se comunica cada vez más, pero se encuentra con los otros cada vez menos y de hecho prefiere las relaciones superficiales que comienzan y terminan según su voluntad. Sin embargo, más allá de los juicios estéticos, la televisión ha tomado también la estafeta, por decir así, de uno de los principales o una de las principales tareas del arte: retratar y comprender a los hombres y mujeres de su tiempo, sus deseos e inquietudes. En este sentido, las series televisivas, género o formato que ha dominado la producción televisiva de los últimos años, han logrado grandes ejemplos. Estoy pensando en Los Sopranos, en Mad Men, en Breaking Bad
on the Wire. Sobre esto, el escritor español Jorge Carrión elaboró un ensayo titulado Tele Shakespeare, publicado por Editorial Errata Naturae. En el inicio de este texto, Carrión nos dice: en el principio no fue el cine, en el principio fue la oración, y la poesía y el mito y la tragedia y el cuento y la comedia. Y después, la novela tragicómica y el ensayo, y la pintura y la fotografía, y finalmente el cine, y su hija, la televisión. Lo que los une es la repetición, el rezo, lo poético, el relato. Mucho antes de que pudieran ser escritos, fueron memorizados y repetidos mediante fórmulas retóricas, mediante estructuras emuladas, mediante la mnemotecnia que articula la cultura. La imprenta no es más que una máquina de repetir, de multiplicar las lecturas y por tanto las imitaciones y por tanto las variantes, es decir, las series. El 1 de febrero de 1989 se publicó en el periódico El País una nota titulada así: El espejo enterrado, una serie de televisión que explora la identidad de América Latina. El rodaje de aquella serie televisiva culminó en noviembre de 1990. Carlos Fuentes fue el encargado de escribir y presentar aquel producto que fue financiado por inversionistas españoles. En aquella nota de El País, el periodista Francisco Basterra escribió: con la técnica del documental y el uso del reportaje, la serie explorará las distintas maneras en las que los latinoamericanos se han visto y se ven a sí mismos. José Luis Cebrián, consejero delegado del País, afirmó que la producción no obedece a motivos puramente mercantiles, sino a la fuerte convicción por contribuir a la reescritura de los países latinoamericanos y su relación con España. En la nota también se recuperan algunas palabras del entonces secretario del Instituto Smithsoniano Robert McAdams, quien dijo que el espejo enterrado era una de las principales actividades para conmemorar el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América. El texto que Fuentes escribió para aquella serie fue publicado en el año de 1992 como un libro. En el prólogo de dicha edición, Fuentes cuenta: buscando una luz que me guiase a través de la noche dividida del alma cultural, política y económica del mundo de habla española, la encontré en el sitio de las antiguas ruinas totonacas de El Tajín, en Veracruz, México. Veracruz es el estado natal de mi familia, ha sido el puerto de ingreso para el cambio y al mismo tiempo el hogar perdurable de la identidad mexicana. Los conquistadores españoles, franceses y norteamericanos han entrado a México a través de Veracruz, pero las más antiguas culturas, los olmecas al sur del puerto desde hace 3.500 años y los totonacas al norte con una antigüedad de 1.500 años, también tienen sus raíces aquí. En las tumbas de sus sitios religiosos se han encontrado espejos enterrados, cuyo propósito ostensiblemente era guiar a los muertos en su viaje en el inframundo. Cóncavos, opacos, pulidos, contienen la centella de luz nacida en medio de la oscuridad. En un epílogo a una edición publicada en el año 2010 y con motivo del bicentenario de la independencia de México, Fuentes escribió lo siguiente: creo que estamos en ese punto de inflexión. La democracia debe dar mayores frutos a más y más latinoamericanos, o más y más latinoamericanos acudirán al llamado de las sirenas autoritarias, a las promesas desde el balcón, a la falsa facilidad del espejismo inmediato, pero engañoso y evanescente. Vivimos el riesgo del autoritarismo con intercambiables escudos de legitimación política, cesarismos de balcón, retórica con sabor a banana y vendajes con olor a cloroformo. Seamos serios, tengamos presente nuestro pasado para tener presente nuestro porvenir. La historia nos advierte, Carmen Iglesias, no es solo un conjunto de hechos, es un horizonte de posibilidades. No vivimos un choque de civilizaciones y aún no llegamos a una alianza de civilizaciones, pero podemos anudar un diálogo de civilizaciones.
Nuestro privilegio, nuestra personalidad iberoamericana es indígena, africana, mulata, mestiza y a través de Iberia, mediterránea, griega, latina, árabe, judía, cristiana y laica. Yo tengo aquí conmigo este libro, El espejo enterrado de Carlos Fuentes, publicado por Alfaguara, y me doy cuenta de pronto de la actualidad de este libro, que debo serles sincero, yo en su momento no supe leer, pero que hoy en día es un libro que nos habla de nuestro pasado y de nuestro futuro, de lo que probablemente seremos a partir de lo que hemos sido. Carlos Fuentes. Hay otros escritores, muchos, que se han dedicado a la televisión. El primero de ellos, desde luego, Octavio Paz. Octavio Paz se dedicó a ir en profundidad a la poesía mexicana, iberoamericana, francesa, en programas notables, acompañado en aquel entonces por Héctor Tajonar. ¿Y qué decir de Ricardo Garibay? Ni más ni menos que uno de nuestros grandes escritores, guionistas, y hacía bien televisión, era actor. De pronto alzaba la voz, de pronto llamaba la atención. La primera vez, si usted me permite la anécdota, que yo aparecí en televisión fue en un programa de Ricardo Garibay. Y desde luego estuvo Renato Leduc, que hacía y hizo con Ángeles Mastretta un programa muy, muy importante. Un programa de literatura, de conversación. Y qué decir de Cristina Pacheco, que acaba de morir y que hizo durante muchos, muchos años un programa realmente, realmente notable. Estos son algunos de los escritores mexicanos que han incursionado en la televisión y han convertido su conocimiento en un modo de transmitir a un público más amplio toda la literatura que ellos sabían. Escritores, televisión, literatura. En el 2009 apareció este libro, este grueso libro que tengo aquí, Comunicación y Poder, de Manuel Castells, publicado por Alianza Editorial, un gran libro. Han pasado poco más de 10 años y este estudio se ha convertido en la Biblia de los estudiantes de comunicación a lo largo de todo el mundo. Aquí, el teórico español amplía su hipótesis de la sociedad red. Es una obra de consulta y de lectura. Castells analiza las principales redes de empresas multimedia globales. Por un lado están las 7 magníficas: Time Warner, Disney, News Corp, Bertelsmann, NBC, Universal, Viacom y CBS. Y las 4 grandes empresas informáticas de Internet: Google, Microsoft, Yahoo y Apple. Una verdadera disección sobre los medios actuales y una clase de televisión en la que bien vale la pena sumergirnos. Si usted tiene que ver algo con televisión, este es su libro, se lo recuerdo. Hemos traído aquí la confesión inicial del autor, donde explica cómo llegó a interesarse por la teoría del poder y su arma más valiosa, la comunicación. Escúchelo usted. Tenía 18 años. Mi deseo de libertad chocaba contra el muro que el dictador había erigido alrededor de la vida, la mía y la de todos los demás. Escribí un artículo en la revista de la Facultad de Derecho y la cerraron. Actué en Calígula de Camus y acusaron a nuestro grupo de teatro de fomentar la homosexualidad. Si sintonizaba la BBC para escuchar otra versión de las cosas, no se oía nada por las interferencias radiofónicas. Cuando quería leer a Freud, debía acudir a la única biblioteca de Barcelona que tenía sus libros y rellenar un formulario explicando mis motivos. De Marx, Sartre o Bakunin, mejor olvidarse. A no ser que viajara en autobús a Toulouse y escondiera los libros en la frontera, arriesgándome a no se sabe qué si me cogían pasando propaganda subversiva. Así que decidí enfrentarme a aquel estúpido y asfixiante régimen franquista y me uní a la resistencia clandestina.
Por aquel entonces, la resistencia de la Universitat de Barcelona la componían unas cuantas docenas de estudiantes, ya que la represión policial había diezmado a la antigua oposición democrática y la nueva generación nacida tras la guerra civil apenas entraba en la edad adulta. Sin embargo, la intensidad de nuestra repulsa y la promesa de nuestra esperanza nos daban fuerza para participar en una desigual lucha. Y allí estaba yo, en la oscuridad de un cine de un barrio obrero, preparado para despertar las conciencias de las masas, rompiendo los muros de aislamiento en los que estaban confinados. O eso creía yo. Tenía un puñado de panfletos en la mano. Apenas se podían leer, ya que estaban impresos en una primitiva multicopista empapada de tinta malva, que era el único medio de comunicación que teníamos en un país sofocado por la censura. Juan José Arreola fue parte de la programación televisiva mexicana en distintas ocasiones. La primera de ellas ocurrió en el año de 1979, cuando Televisa le abrió un espacio que llevaba por nombre Vida, Cultura y Magia. La baja audiencia del mismo provocó que su tiempo al aire fuera breve. Los audios de este programa pueden encontrarse en los archivos de la Fonoteca Nacional. Valdría la pena echarse un clavado y volver a ver a Arreola. En 1990, la empresa Cablevisión produjo el programa Arreola y su Mundo, que tuvo una mejor respuesta que su anterior incursión en la pantalla chica. Fueron 119 programas los que se grabaron y transmitieron. La conducción del programa estuvo a cargo de Claudia Gómez-Haro. En este proyecto, Arreola realizó largas conversaciones sobre sus pasiones, sobre sus escritores favoritos, Proust, Borges, López Velarde. Su afición por los deportes como el ping-pong y el ajedrez, así como algunas meditaciones personales sobre la vida cotidiana. Sin embargo, una de las participaciones más recordadas de Arreola en la televisión ocurrió en el año de 1973, en una mesa redonda dirigida por Álvaro Gálvez y Fuentes. En dicha ocasión, Arreola compartió espacio con Jorge Luis Borges, Germán Bliberg, Adriano González León y Salvador Elizondo. En los primeros minutos de aquella plática, Borges dejó una provocación para los tertulianos al decir que la imprenta había perjudicado a la literatura y que existían un exceso de publicaciones impresas. Tiempo después de aquella conversación, Arreola recordó su participación en aquella mesa y dijo: «Me he llevado el chasco de mi vida, no dejé hablar a Borges». Cuando le preguntaron a Borges cómo se había sentido con Arreola, este contestó: «Bueno, me dejó intercalar algunos silencios». Usted sabe que Arreola hablaba muy bien, se sabía poemas de memoria, y desde luego está este libro que es la narrativa completa, publicado en Alfaguara. Si usted se lo encuentra, ni lo dude, lléveselo. Es un gran libro. Arreola en la televisión era todo un espectáculo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. De la mesa de novedades, mire usted, nos ha llegado, primero quiero mostrarles este libro de Paolo Giordano. Usted debe conocerlo porque es un libro que apareció hace tiempo y que ahora se reedita en Tusquets Editores. La soledad de los números primos, realmente un libro notable. Cuando su padre la obliga a asistir a una escuela de esquí, Ali sufre un grave accidente que la marcará para siempre. A su vez, Mattia, un niño reservado, carga con las falaces consecuencias de un acto que cometió poco tiempo atrás. Este fue un libro de gran éxito que hoy regresa a librerías en Tusquets. Mary Beard, emperador de Roma. Ella es una de las grandes catedráticas eméritas de Cambridge, historiadora de letras clásicas. Este libro es probablemente, si a usted le gusta la historia, uno de los más interesantes e importantes de la temporada en Crítica, en Editorial Crítica. Y mire usted lo que tenemos aquí, de la Universidad Autónoma de Tabasco, El arte del engaño, del escritor Álvaro Ruiz Abreu. Un libro que he empezado a leer y que me parece de verdad magnífico. Desde el momento que la existencia me permitió conocerlo, supe que estaba ante uno de esos seres juguetones en los que la bondad emana como miel desde un fondo oscuro, dice Ciprián Cabrera Jasso de Álvaro Ruiz Abreu, un escritor que desde hace muchos libros se ha convertido en uno de nuestros imprescindibles, El arte del engaño. De la mesa de novedades. El 18 de marzo de 1996, en el marco de un ciclo de conferencias dadas en el Collège de France, el sociólogo Pierre Bourdieu ofreció un par de charlas sobre la televisión y su papel en el mundo contemporáneo. Dichas conferencias fueron grabadas y transmitidas por el canal Paris Premiere. Allí, Bourdieu hizo la siguiente crítica. La televisión no resulta muy favorable para la expresión del pensamiento, pues establece un vínculo negativo entre la urgencia y el pensamiento. Es un tópico antiguo del discurso filosófico. Es la oposición que establece Platón entre el filósofo que dispone de tiempo y las personas que están en el ágora, la plaza pública, las cuales son presa de las prisas. Dice, más o menos, que cuando se está atenazado por la urgencia, no se puede pensar. Opinión francamente aristocrática. Es el punto de vista del privilegiado, que tiene tiempo y acepta sus privilegios sin hacerse demasiadas preguntas. Que 1996 fue un año crucial para el estudio de la televisión, tanto por las conferencias dictadas por Bourdieu, como por un ensayo acerca de la cultura de la televisión en Estados Unidos y su influencia en los escritores. E Unibus Pluram. Corrió a cargo de David Foster Wallace, el último enfant terrible de la literatura norteamericana. El libro, el largo ensayo, comienza de la siguiente forma. Los narradores como especie suelen ser mirones, suelen acechar y observar, son observadores natos, son espectadores. Su tesis es que los escritores, ante la falta de propuestas frente a la televisión, han incurrido en la ironía como discurso y se han cerrado en su propia creación. Hay dos cosas, dice Foster Wallace, dos cosas que apasionan a los escritores sobre la televisión. En primer lugar, porque es un indicador increíble de lo genérico. Se puede confiar en ella para saber lo que es la normalidad. Su razón de ser es reflejar lo que la gente quiere ver. Es un espejo. La televisión apunta desde la superficie hacia sus profundidades. Trata de deseo. Y el deseo es a la narrativa lo que el azúcar es a la comida humana. Por otro lado,
La televisión es un regalo para quienes les encanta ver, pero odian ser vistos. La pantalla de televisión solo permite ser traspasada en un sentido. Es una válvula de compuerta psíquica. A los solitarios, como a los narradores, les encanta la visión de un solo sentido. Yo conozco gente solitaria, confiesa Foster Wallace, que percibe la televisión como un verdadero deus ex machina para voyeurs, para los mirones. Y muchas de las críticas arrojadas contra las cadenas, los anunciantes y el público por igual vuelven a que la televisión nos ha convertido en un país de voyeurs, de mirones sudorosos y boquiabiertos. Pero esto no se sostiene. Los que están en la pantalla saben que están siendo vistos, por lo que la televisión nos permite un verdadero espionaje. En ese caso, no somos voyeurs en lo absoluto, simplemente espectadores. Somos el público megamétricamente múltiple, aunque a menudo observamos en soledad. E unibus pluram, un juego de palabras en latín con que David Foster Wallace modificó uno de los primeros lemas nacionales estadounidenses. E pluribus unum, de muchos, uno. Así, la televisión para Wallace es lo contrario, su contraparte. De uno, muchos, definiendo el fenómeno de millones de espectadores que están paradójicamente solitarios. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Los dioses se han marchado, nos queda la televisión. Manuel Sánchez Montalbán. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.